Ahí estamos. Entonces, eh, la pregunta que vamos a intentar responder en esta noche es ¿de qué manera se acerca el pastor, consejero cristiano o la iglesia como comunidad pastoral? ¿De qué manera nos acercamos para atender las necesidades de la gente? ¿Y cuál sería nuestro foco específico de atención? O sea, ¿qué, qué es lo que qué es lo que la gente espera de nosotros que respondamos, ¿no? Recién Teresa contaba las expectativas del barrio respecto a pastores para resolver un tema, una situación de conflicto. Bueno, más allá de que la percepción sea o no sea adecuada, es interesante que la gente nos busque para determinadas tareas y en general esas tareas tienen que ver con el aspecto espiritual eh, y tienen que ver con el aspecto teológico, ¿no? Porque de última, la pregunta final a toda crisis y a toda situación es, bueno, ¿dónde está Dios? ¿O por qué Dios permite esto? ¿No? Y esa pregunta no se la van a hacer al abogado, al bombero, al médico, ¿no? Porque ellos tienen otras áreas de atención. Pero cuando se acerca un creyente en su rol de acompañante o de consejero o de pastor, seguro que la pregunta no va a faltar. ¿Dónde está Dios? ¿Por qué Dios permitió? Porque representamos de alguna manera al reino de Dios, ¿no? Así que la intención de esta noche es ver cómo nosotros podemos específicamente tratar con esa expectativa que trae la gente hacia los cristianos cuando vienen a pedir ayuda y cómo nosotros podemos responder a ese pedido de ayuda, ¿no? Bien, bueno, acá están los libros, ya parte de los libros les mandé, espero que los puedan aprovechar. Rápidamente quiero recordarles que la teología tiene varios capítulos, teología bíblica, teología histórica, teología sistemática, y dentro de esa teología hay un capítulo particularmente que es el que nosotros eh, estamos acudiendo en este momento, que es la teología práctica. ¿Mm? La teología práctica se ocupa de la misionología, de la profética, de la ética y particularmente la pastoral. Y dentro de la pastoral, una de las actividades, no la única, pero una de las actividades estaría la consejería, el asesoramiento, la guía pastoral frente a determinadas situaciones, siempre desde esta perspectiva eh, teológica. Bueno, la consejería en distintos momentos de la historia recibió distintas denominaciones, se la conoció como poiménica. Recuerden que la palabra poimén significa pastor, es una palabra muy frecuente en el Nuevo Testamento. También más adelante en la iglesia primitiva se la llamó cura de almas, ¿sí? Como el ejercicio que ejercía la iglesia frente a la gente que venía del paganismo y que venía con una vida y sobre todo una vida espiritual muy distorsionada, porque recuerden que era un mundo muy mágico el de la época de la iglesia primitiva.
eh, muy presente todo tipo de idolatría. Bueno, esa gente cuando llegaba a la iglesia necesitaba esto, una cura de almas, ¿no? Algo así como lo que nosotros hoy llamamos sanidad interior, ¿no? Y más adelante, con el advenimiento de la psicología, llegamos al campo de la psicología pastoral y un poco más tarde de la psicología de la religión, que es el campo donde hoy nosotros nos estamos moviendo. Pero todo esto parte de una fuente original que es la teología, teología práctica y teología pastoral. Hacer teología práctica es reflexionar en diálogo con la realidad sobre la revelación de Dios. Es decir, bueno, ahí abajo en el centro tenemos la realidad. La realidad es lo que nos encontramos cuando salimos a la calle, cuando viajamos, cuando prendemos el televisor, cuando leemos las noticias. Una realidad a veces deformada, pero bueno, toda realidad tiene una segunda lectura, ¿no? Pero lo cierto es que esa realidad nos confronta y sobre esa realidad es que nosotros vamos a la teología, vamos a la revelación, con nuestras preguntas y con un informe, digamos, de qué es lo que está pasando aquí, ¿no? Como las preguntas que Job se hacía desde su realidad doliente, ¿no? Y vamos a Dios, vamos a la revelación, vamos a la teología, y se espera que desde la teología se den respuestas, o se traiga un mensaje de parte de Dios que sea un mensaje transformador de esa realidad, ya sea porque trae consuelo, ya sea porque trae esperanza, ya sea porque genera un cambio, pero cuando Dios revela una palabra como consecuencia de una crisis que se dé aquí en la realidad, se espera que esa palabra sea una palabra redentora, transformadora, que genere un cambio, ¿verdad?, en la situación que está atravesada por la crisis. Así que bueno, eso sería un poco eh, la labor de la teología, ¿no? Informar, ir a la revelación y de la revelación rescatar una respuesta que sirva a esa realidad, ¿no? Bien, recordemos además que los cristianos partimos de una visión integral del ser humano. ¿Mm? Ahí como dice Primera Tesalonicenses 5:23, donde decía, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, ¿no? Neuma, psiquis y soma, son las tres palabras que se usan para referirse a esa composición humana que está integrada en una unidad. No es que el cuerpo vaya por un lado y el espíritu por otro y la mente por un tercer camino. Todos están integrados en esta realidad que es el ser humano, ¿no? Entonces, digamos, si hubiera una antropología cristiana, como de hecho la hay, nuestra visión del ser humano es una visión integral, eh, compuesta por estas tres dimensiones mínimamente. A esto habría que agregarle una cuarta dimensión, que es la dimensión relacional, o sea, además de ser psiconeumosomática, es social, ¿no? No se concibe a esa unidad psiconeumosomática si no se la relaciona a un colectivo social. Bien, esto viene a cuenta de lo que venía desarrollando antes, cuando la teología hace preguntas a la revelación
esas preguntas surgen de esta realidad humana, integrada por cuerpo, mente y espíritu. Ahora bien, cuando la gente llega a la iglesia, ¿no? Golpeando las puertas de la iglesia con la pregunta, ¿y nosotros qué haremos? Señalan que en nuestro occidente el total de personas que buscan ayuda para sus problemas emocionales, un 40% recurre a pastores o guías espirituales y el 60% restante se distribuye entre médicos, psicólogos, psiquiatras, trabajadores sociales y otros profesionales. Bueno, es importante ese porcentaje, ¿verdad? Hay mucha gente que todavía sigue tomando a la iglesia, al sacerdote, al pastor, al rabino, como un referente al cual acudir en tiempos de crisis o necesidad. ¿Y qué trae la gente? Bueno, problemas físicos, psíquicos, relacionales, sociales, morales y básicamente espirituales. De esta lista de problemáticas, eh, desde la atención eclesial o pastoral, básicamente los últimos dos serían un campo distintivamente nuestro. No digo exclusivamente no, porque otros también pueden ocupar. Un médico puede atender la parte espiritual si quiere, si le da lugar, ¿no? Lo mismo que un aspecto moral, sí, pero un pastor o un consejero cristiano no puede dejar de atender lo moral y lo espiritual. Ese es nuestro campo de trabajo. ¿Mm? Porque se espera que sus problemas se vean desde una perspectiva bíblica, teológica y espiritual. ¿Mm? Si un consejero cristiano empieza a psicologizar, y a decir, bueno, pero los traumas que vos tuviste en la infancia, y hacer referencia ya a una teoría que no cabe o no pertenece a la consejería cristiana, entonces la otra persona decir, pero escúchame, yo quiero saber qué pasa con Dios. Acá el referente es qué hace Dios, qué responde Dios, qué le puedo pedir a Dios. Cuando viene a la iglesia, cuando viene el pastor o cuando nos habla a nosotros, es porque Dios queda involucrado en esa asistencia, ¿no? Cuán decepcionante puede ser para el feligrés que rápidamente el pastor se desentienda del problema sin darle una perspectiva bíblica, una perspectiva espiritual del asunto. Por eso esta materia, psicología de la religión, eh, constantemente va a tratar o va a intentar unir estos dos fundamentos en pro de el bienestar de la gente que venga a buscar nuestra ayuda. Acá hay un cuadro en el cual nos ayuda a entender un poco los dos niveles de intervención que habría que diferenciar entre la psicoterapia y la consejería pastoral, ¿no? La psicoterapia trabaja con categorías clínicas, ¿eh? La psicoterapia se maneja con salud, enfermedad. Por eso habla de salud física, salud mental, salud emocional. Son categorías clínicas, ¿eh? Mientras que desde la categoría teológica, desde el marco religioso, nosotros nos movemos con categorías bíblicas que son propias de, de nuestro encuadre, de este ministerio de consejería o de orientación o pastoral, ¿no? Por ejemplo, dos de las categorías que manejamos es gracia y ley, ¿no? Bueno, y ahí podemos hacer un amplio desarrollo teológico de lo que significa la ley y lo que significa la gracia.
Y basta seguir al apóstol Pablo en su carta a los romanos, donde hay un verdadero tratado dirigido a a estas dos categorías bíblicas. En la psicoterapia no se habla de gracia y de ley. ¿Mm? Esto es resorte de los teólogos, de los pastores, de los consejeros de la iglesia. ¿Mm? Y tenemos otras categorías, para darle un nombre más técnico, como es la soteriología, la martiología, la neumatología. Bueno, todas estas son algo así como especialidades, ¿no? Nos ocupamos de la salvación, nos ocupamos del pecado, nos ocupamos del espíritu. Y bueno, hay capítulos enteros dedicados a esto, que son, digamos, los saberes de los cuales nosotros como consejeros cristianos nos tenemos que manejar con autoridad, ¿no es cierto? Bien, entonces, eh, claro, al unir estos dos cuadros, tenemos que hablar de sanidad integral. Porque no es que a la persona le decimos, bueno, vaya que el médico se ocupe de su cuerpo y yo me ocupo de su espíritu, ¿eh? Siempre lo vemos desde esta mirada integral, donde ambas categorías tienen peso, su peso propio. Bueno, si vamos a lo que serían las afecciones espirituales, ¿m? Que es nuestro campo específico de trabajo. Fíjense, en el Salmo 34:18, distintas versiones dan distintas denominaciones de ese cuadro eh, enfermizo, digamos, del espíritu, ¿no? Cercano está el Señor a los quebrantados de corazón y salva a los abatidos de espíritu. Quiere decir que el espíritu humano puede estar abatido. La Biblia de Jerusalén dice, cercano está el Señor a los quebrantados de corazón y a los molidos de espíritu. ¿No? Otra imagen que trata de precisar eh, a qué nos referimos cuando hablamos de afecciones espirituales. La NTV dice, el Señor está cerca de los que tienen quebrantado el corazón y rescata a los de espíritu destrozado. ¿Mm? Y la Reina Valera 2015 dice, cercano está el Señor a los quebrantados de corazón, Él salvará a los contrictos de espíritu. ¿Mm? Bueno, abatidos, molidos, destrozados, contritos, distintas expresiones que hablan o que dan cuenta en un solo salmo de una afección espiritual. Y ahí es donde está nuestro campo de intervención, nuestra área de intervención, que si no atendemos nosotros, no va a atender nadie. ¿Mm? Y nosotros en esta tarea tenemos que ser peritos, maestros, profesionales y además eficientes. ¿Mm? O sea, que podamos llevar alivio a la persona sufriente y al espíritu, como dice acá, abatido, molido, dolido, destrozado, etcétera, ¿no? Desde la Biblia, siguiendo esta misma línea, se hace referencia a, por ejemplo, en Job, ciertamente espíritu hay en el hombre. ¿Mm? O sea, una afirmación bien categórica, ¿no? Proverbios 20:27, lámpara a Jehová es el espíritu del hombre. ¿Mm? Segunda Timoteo 4:22, el Señor esté con tu espíritu. ¿Mm? Eclesiastés 4:4, he visto asimismo que todo trabajo y toda excelencia de obra despierta la envidia del hombre contra su prójimo. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. Y Mateo, ahí en la bienaventuranza,
habla de los pobres en espíritu, es decir, aquellos que en profunda humildad reconocen la absoluta necesidad espiritual de sí mismo, cuando estamos apartados de Dios. Es decir, claramente la Biblia le da un lugar destacadísimo al espíritu como parte de lo constitutivamente humano, ¿no? Y bueno, desde el mismo Génesis, cuando Dios sopla el espíritu sobre aquel ser viviente que todavía no era hombre, no era ser humano, y se constituye precisamente humano cuando adquiere esa dimensión espiritual. En la historia de la iglesia hay un largo recorrido, ¿sí? Interesante que si alguna vez ustedes quieren hacer una investigación la hagan porque es- vamos a ver muchas cosas. La iglesia primitiva practicaba la cura de almas, ¿m? Es decir, todo lo que tuviera que ver con la desintoxicación del espíritu. ¿M? Que venía eh, bastante contaminado, digamos, de la cultura mágica e idolátrica de la época. En la Edad Media, ahí hay toda una guerra, si se quiere, ¿no? Entre lo que sería la Iglesia, representando este, el mundo espiritual bueno, y todo lo que venía de parte del mundo de la brujería, de la hechicería, y bueno, ustedes recordarán historias como las brujas de Salem, por ejemplo, donde a las brujas se las identificaba, se las perseguía, se las identificaba y luego se las llevaba a la hoguera, ¿no? O se las ahogaba directamente. Había un manual que se llamaba Maleus Maleficarum, ¿eh? Si alguna vez les interesa, lean el Maleus Maleficarum, porque era algo así como a ver, un protocolo de acción para un protocolo de intervención para identificar cuándo se estaba frente a una bruja y qué debía hacerse. Por supuesto que después de haberla pasada por todas las torturas conocidas y por conocer, morían, iban a la hoguera. Pero el Maleus Maleficarum era eso, el manual de cómo detectar una bruja, ¿no? Bueno, una época horrible de parte de la iglesia donde había perdido totalmente de vista eh, este ministerio de cura de almas, y este ministerio que vino a traer Jesús, ¿no? El Espíritu del Señor me ha enviado para, bueno, sanar, liberar, curar, dar a luz, etcétera, etcétera, ¿no? Bien, con la reforma, ahí, bueno, se produce un giro otra vez de 180 grados, donde el gran descubrimiento de Lutero es las salvaciones por la fe, las justificaciones por la fe. Con lo cual, todo aquel andamiaje que se había elaborado durante más de 10 siglos acerca de la culpa, de los méritos, de las indulgencias, de todo lo que había que hacer para ganar la salvación, todo ese andamiaje se desploma frente a esta buena noticia de que Dios justifica solo por la fe. Y ahora en la modernidad, bueno, arribamos al aporte de la psicología, a la pastoral, a la religión, que es un poco, bueno, de dónde estamos nosotros ahora abrevando, ¿no? Y con un último capítulo, que por supuesto está muy, muy, muy en sus inicios, como es la neuroteología, ¿no? Sería un nuevo capítulo de la neurociencia que trata de investigar este
intersticio entre el neuma y el soma, el cuerpo y el espíritu. Y ahí están haciendo sus primeros experimentos sobre el tema. Así que bueno, hay todo un desarrollo a lo largo de la historia de cómo el acercamiento al espíritu dolido y afligido se producía a partir de la iglesia o de los oficiales de la iglesia. ¿Cuáles serían las patologías espirituales acá hay algunas, pero podríamos este, agregar muchas más, ¿no? Bueno, el espiritualismo, que es un estadio, digamos, intermedio entre una fe religiosa y una fe light, ¿no? Donde no, una fe indolora, digamos, que no moleste mucho, pero que tenga muchos beneficios, ¿no? La idolatría, bueno, la idolatría sigue de pie en nuestro tiempo de una manera asombrosa, ¿no? El pensamiento mágico no es exclusivo de los pueblos primitivos, hay mucho pensamiento mágico en la modernidad y en la posmodernidad. El ocultismo, prácticas y creencias caracterizadas por el contenido mágico, brujería, alquimia, adivinación, espiritismo, eso sigue al orden del día y sigue como un estado patológico de la vida espiritual de las personas. Esto sería algo así como un listado de enfermedades a las cuales nosotros, como personas capacitadas en la vida espiritual, tenemos que estar atentos a saber discernir cuando una persona viene con alguna de estas patologías, ¿no? Demonización, donde aparecen una influencia demoníaca que puede manifestarse en ataduras, opresiones y aún posesión demoníaca. Y saliendo ya más de los cuadros espirituales, pero lo incluimos porque podría dar lugar a confusión, lo que se conoce en psiquiatría como un delirio místico, que ya pertenece más, como dije, al cuadro de la psicosis, al cuadro de las enfermedades mentales, que a una patología espiritual. Solo que como viene montada sobre un discurso religioso, ¿no? Mesiánicos y proféticos, etcétera, podría pensarse que es una enfermedad espiritual, pero es más bien una enfermedad del área clínica, ¿no? Bien, entonces haríamos bien como, vamos a llamarnos profesionales de la vida espiritual, ¿no? O sea, como especialistas en lo que es la vida espiritual, en tener presente estas enfermedades del espíritu que en algún momento llegan a la iglesia y tenemos que tratarlas desde ese nivel, porque para esto no hay psicofármacos, no hay terapias, no hay este, más alternativa que trabajar desde la fe, ¿m? Con la palabra de Dios por un lado, con la fe por otro y con la buena el buen arte de el pastor o el consejero cristiano. Resumiendo, ¿qué tiene de específico el rol del consejero pastoral? Lo distintivo del consejero pastoral es que tiene autoridad espiritual, conocimiento espiritual y pericia espiritual para aconsejar sobre cuestiones espirituales. Esta condición puede no ser tan importante en otros profesionales. De hecho, yo puedo ir a un cardiólogo ateo y
bueno, no, este, me interesa el diagnóstico que puede hacer él como cardiólogo y no si es o no es creyente, ¿no? Pero en un pastor o en un cristiano que está acompañando gente vulnerable o en situaciones de crisis, esta autoridad espiritual, conocimiento espiritual y pericia espiritual son indispensables. No podemos no tenerlas. ¿Mm? Se espera que el consejero pastoral otorgue al conflicto que trata el consultante una dimensión espiritual, como ningún otro profesional está capacitado para hacerlo. O sea, puede ser que la persona venga, eh, digamos, por una gastritis, vamos a decir. Es lo- si nos cuenta que tiene una gastritis, nosotros tenemos que decir, bueno, mira, omeprazol, ¿viste? O anda a un gastroenterólogo que te atienda. Pero lo que no podemos desconocer es que esa gastritis puede estar trayéndole algún trastorno espiritual, alguna crisis espiritual, o que él le esté dando o ella alguna connotación espiritual. Entonces, ese es el campo en que nosotros sí debemos atender, ¿no? Esto termina con el mito de que los pastores trabajan con problemas de menor complejidad, mientras que los graves quedan a cargo de los terapeutas. ¿Por qué termina con el mito? Porque la dimensión espiritual del ser humano es tan compleja, si no más compleja todavía, que la que puede tener la clínica o la terapia, tan compleja como la emocional o somática. Por lo tanto, se requiere un especialista en neumatología, en lo que sería la vida espiritual del ser humano. ¿Mm? Bueno, estoy insistiendo mucho en esto porque a veces lo perdemos de vista y trabajamos como asistentes sociales, que está bien, pero no es nuestro rol específico ni la expectativa o la necesidad que trae la persona, ¿no? Bien, esa prioridad merece subrayarse debido a la manera como la teología aborda preguntas fundamentales sobre la vida humana. O sea, las preguntas que haga la teología no las va a hacer ninguna otra ciencia, ninguna otra disciplina, ninguna otra profesión. La teología tiene instrumentos para considerar adecuadamente tales preguntas, siempre en diálogo crítico y creativo con las ciencias humanas. ¿Mm? Otra vez, psicología de la religión, ciencia y teología. ¿Sí? Para ello, el consejero ha de ser un experto en el manejo de categorías bíblicas y teológicas de las problemáticas a tratar, que es lo que vamos a ver ahora a continuación. Nadie sabe más que él o ella acerca del carácter de Dios y de la palabra de Dios para asesorar a las personas en conflicto. ¿Mm? El consejero pastoral no solo aconseja, sino que debe aconsejar bíblicamente. O sea, nosotros estamos parados en la palabra, ¿sí? Por último, no debemos olvidar que el consejero pastoral actúa dentro de un encuadre eclesial, donde a priori, o sea, nosotros somos representantes de una comunidad de fe. ¿Mm? Y no podemos aconsejar algo que sea contrario a lo que sostiene nuestra comunidad de fe. Entonces, a priori, un consultante con un problema matrimonial, por ejemplo, sabe que la iglesia tiene una visión teológica del matrimonio. Para nosotros, cuando hablamos de matrimonio, hablamos desde una perspectiva bíblico-teológica que la gente espera que tengamos. Si nosotros eh, asesoramos desde otro lugar, la gente se va a desilusionar, se va a sorprender este, y, y se va a complicar más. Entonces, subrayo la especificidad de nuestra tarea espiritual.
básicamente espiritual. Bueno, ahora vamos a ir a la segunda parte de la clase de hoy, pero antes me gustaría saber si hay alguna pregunta, alguna consulta o algo que no ha quedado claro. ¿Estamos? Una consulta, profe. Sí. En un trabajo eclesial, ¿es bueno trabajar en un equipo interdisciplinario? Claro, eso sería una ventaja extraordinaria, ¿no? Si dentro de una iglesia tenemos dos o tres profesiones, no sé, como sería la de un médico o la de una enfermera, eh, la de un psicólogo o de una trabajadora social, junto al pastor o a la pastora, bueno, ahí se puede armar un equipo interdisciplinario, un abogado. Si tuviéramos la bendición de tener gente así, sí, lo indicado sería trabajar como un equipo interdisciplinario. Sería una bendición para la iglesia y para la persona, ¿no? Gracias, profe. Bueno, vamos entonces a esto que he llamado preguntas diagnósticas, ¿no? O sea, cuando vamos al médico, ¿qué hace? Nos hace preguntas, ¿eh? Y esas preguntas no son preguntas neutras o azarosas, son preguntas muy específicas porque de la respuesta, ¿qué va a hacer el médico? Va a hacer el diagnóstico. ¿Mm? Entonces, también desde el punto de vista espiritual, nosotros podemos tener preguntas en la entrevista de consejería pastoral que diagnostiquen el estado espiritual de la persona. El estado espiritual de la persona, sin, eh, sin desconocer que viene un psiconeumasomático, ¿eh? Viene un alma, un espíritu, y, una mente y un cuerpo. ¿Mm? Y que además es una persona que vive en sociedad, viene de un vínculo o de vínculos. ¿Eh? Bueno, diagnosticar significa entender el problema como en realidad es, de tal modo que se pueda proceder al tratamiento correcto. Del griego diagnosis, que significa capacidad de discernir. En todas las profesiones de cuidado, el diagnóstico es parte integral y necesaria. No puede faltar en la consejería pastoral. Para ello, lo que se necesita es un alerta teológico que el pastor recibe de su disciplina básica, la teología, mientras trata con un problema. ¿Mm? O sea, si nosotros nos hemos capacitado en el área de la teología, ¿mm?, en el área bíblica, tendremos una percepción más fina, más aguda de cuál es el problema espiritual que está atravesando esta persona. Bueno, para organizar un poco esto de las preguntas, yo he agrupado como 7 áreas de exploración espiritual, que son la santidad, la providencia, la fe, la gracia, el arrepentimiento, la comunidad y el llamado. Así que de cada una de estas 7 áreas vamos a ver cuáles son las preguntas que podemos formular. Vamos a partir del siguiente supuesto. La mayor parte de los trastornos espirituales tienen su origen en una relación distorsionada del hombre con Dios. Acá no estoy diciendo nada que sea novedoso, ¿no? O sea, si el espíritu está enfermo, empobrecido, abatido, etcétera, etcétera,
es porque hay una distorsión en la relación hombre-Dios, ¿sí? Porque siendo Dios el dador de la vida espiritual, el autor y el dueño de la vida espiritual, es a él a quien tenemos que referir eh, un, eh, una distorsión o una enfermedad espiritual. Bien, en segundo lugar, las distorsiones espirituales, para simplificar al máximo, se pueden producir o por exceso o por defecto, o porque sobra o porque falta, o porque abunda o porque escasea, ¿no? Ahora lo vamos a ver en estas 7 áreas que hemos, eh, que vamos a desarrollar. Entonces, primero, si hay un problema espiritual, hay un problema en el vínculo hombre-Dios. Segundo, ese problema puede estar o porque hay un exceso o porque hay un defecto, porque falta o porque sobra. ¿Mm? Bueno, vamos a ir eh, a la primera de las áreas de exploración, la santidad. Nos referimos a esto con lo que podemos llamar la conciencia de lo santo. ¿Mm? ¿Qué conciencia hay en este sujeto que yo tengo enfrente de lo que es la santidad? Ustedes me dirán, pero la verdad que la gente hoy no está preocupada por la santidad. Bueno, la santidad debería ser una preocupación espiritual. ¿Mm? Y la conciencia de lo santo proviene de percibir la diferencia abismal que existe entre la inmarcesible naturaleza de Dios y la pecaminosidad humana. Isaías 6, del 1 al 5, ¿se acuerdan, no? La experiencia de Isaías donde queda como abatido frente a la majestad y a la santidad de Dios. Ay de mí que soy pecador, etc. Entonces, la conciencia de lo santo puede conducir a una experiencia mística, entendiendo mística como el grado más elevado de la experiencia religiosa, del cual se experimenta el encuentro con alguien que me trasciende. ¿Mm? Este es un buen punto, hermanos y hermanas, para tener en cuenta, ¿no? Porque en nuestras iglesias me parece que no se está teniendo en cuenta esta dimensión de lo trascendente. No estoy hablando de santidad en términos morales, ¿no? Lo moral en todo caso después va a ser una consecuencia de esto, ¿no? Pero lo estoy viendo en términos de contraste entre lo que es la infinitud de Dios y lo que es la finitud humana. ¿Mm? Cuando tomamos conciencia de ese contraste, entonces nos estamos acercando al concepto de santidad, porque recuerden que lo santo es lo diferente, lo apartado. ¿Sí? Eh, yo creo que en nuestra sociedad secular no existe cero percepción de lo santo, cero conciencia de lo santo, y tenemos que lamentarnos si eso mismo pasa en la iglesia, ¿no? Lutero es un buen ejemplo de esto, ¿no? Ustedes saben que de las cosas que tenía Lutero era, no era tanto una conciencia de santidad, sino que era una pagura, un miedo por la posibilidad de encontrarse con un Dios santo. Ustedes saben que cuando a él se le dio la responsabilidad de oficiar la primer misa, este, una celebración casi que te da el título de sacerdote,
Eh, eh, Lutero, cuando llegó al momento de consagrar el pan y el vino, enmudeció, no le salía la voz, no pudo hablar. Para colmo, a esa misa lo había invitado al papá, y el papá siempre se había opuesto a que Lutero fuera monje. Así que bueno, fue un bochorno. Y cuando empezó a balbucear algunas palabras, para poder decir, esto es el cuerpo de Cristo, como dicen los curas católicos, le salió una voz temblorosa, casi inaudible, que necesitaron pedir que la repitiera porque no tenía ninguna convicción de lo que estaba diciendo, ¿no? Entonces, el encuentro de lo sagrado y de lo profano es el que da una conciencia de que estamos frente a un ser distinto, diferente, santo, santo, santo. Bien, ¿cuáles son las distorsiones que se producen respecto a esta área? Por exceso, la idolatría. La perversión de lo santo es lo que los teólogos llaman idolatría, es decir, llamar santo a lo que no es santo, a lo que no es diferente, ¿no? Y ahí en el Antiguo Testamento, en un lenguaje muy irónico, dice, bueno, los ídolos que ustedes construyen no hablan, no oyen, no escuchan, no se mueven, ¿no? Pero sin embargo eran sus dioses. Esta es una distorsión gravísima. ¿Mm? Bueno, hoy en la actualidad, magia con ángeles, mensaje oculto en los sueños, mi viaje con la muerte, astrología, magia blanca, esoterismo, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, entonces, estamos hablando del diagnóstico espiritual. Si la gente que viene a la consulta hace referencia a estas distorsiones, bueno, estamos ante un mal pronóstico, ¿no? Se puede resolver, pero estamos ante una situación grave, espiritualmente hablando. ¿Mm? Por otro lado, en nuestra sociedad hay como una cierta reverencia a valores como el trabajo, la naturaleza, la familia, la salud. ¿Eh? Lo que importa es la salud. ¿Es así? ¿No hay algo más importante que la salud? ¿Mm? La estética, la tecnología, la patria, el auto, el hijo. Acá podríamos bien hacer la pregunta, ¿cuál es tu Dios? Porque cualquiera de estos que pase a tener una característica supra, una característica diferente al plano humano, pasa a ser idolatría. Y la otra distorsión, en su lado opuesto, es por defecto. Es cuando caemos en la profanación de lo que sí es sagrado, ¿Mm? En la banalización de lo sagrado. Por ejemplo, usar el nombre de Dios en vano, ¿no? Usar el nombre de Dios para cualquier cosa, en cualquier antojo, cualquier charla, bueno. Entonces, esta área es un área de diagnóstico. ¿Dónde está parada la persona con la que yo estoy hablando? ¿Sí? Bueno, las preguntas entonces es, esta persona, ¿qué conciencia tiene de lo sagrado? Nada. Bueno, ya sé cómo moverme. ¿A qué venera o a qué reverencia? ¿Mm? ¿Al novio? A, a un ídolo deportista? ¿A quién reverencia? ¿Hay alguna cosa que considere intocable? ¿Sabe lo que es un sentimiento de reverencia?
¿Tiene un sentido de trascendencia más allá de sí mismo? ¿Tiene conciencia de su finitud como ser humano? ¿Ha experimentado alguna vez un sentimiento de sobrecogimiento? Bueno, estas y otras preguntas nos van acercando al estado de salud espiritual de esta persona desde la perspectiva de lo trascendente, de la santidad. Bueno, ¿alguna pregunta sobre esto? Bueno, vamos al sentimiento de providencia o al área de providencia. Profe, disculpe, Sí, una consulta. Estos, estas patologías espirituales de las que hablaba hace un rato, por ahí yo veo, ¿no? Podemos decir que son cosas que piensa la gente hoy en día o que siente dentro de la iglesia, ¿no? Es decir, el exceso de misticismo, de meterse tanto dentro de la iglesia, de todo meterlo a través de un filtro, ¿no es cierto?, de la religión, también me parece que es algo que no es solamente para los nuevos o para los que van a hacer una consejería porque vienen del mundo enfermos, sino que la misma, tal vez, no sé si el sistema el mismo sistema los está enfermando. y sí, y cuando la iglesia no tiene conciencia de eso, cae en ese problema, ¿no? Y cambia religión, se, 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 se constituye en una religión desplazando la fe genuina de la buena noticia de Jesús, ¿no? Por eso la clase pasada, cuando creo que eras vos que mencionabas el tema de la crítica que hace Freud, yo les aclaraba que la crítica está más dirigida a la religiosidad que a la fe genuina de un creyente, ¿no? Y la religiosidad puede ser una buena anestesia eh, eh, para la persona, ¿no? Este, pero también adormece la fe, ¿no? Adormece la fe genuina y despierta alguna actitud o gesto o conducta de idolatría. ¿Mm? Claro, es Este, que estos términos que usted utiliza, profe, como religiosidad, incluso idolatría, son términos que dentro del pensamiento cristiano se los otorgamos a los católicos. Ah, los católicos son idólatras, los católicos son religiosos, ¿verdad? Pero eso está muy impregnado también en nosotros. bueno, está bueno que podamos hacer una mirada crítica, ¿no? Y ver si nosotros también tenemos algunos rastros de esta religiosidad, ver cómo hacemos para sacarla, exorcizarla cuanto antes de nuestras iglesias. Bueno, vamos a otra de las áreas que es la providencia. La providencia. Estamos frente a otro atributo de Dios. Recién hablamos de la santidad, ahora hablamos de la divina providencia. Este es el término estrictamente teológico que indica la soberanía, el control, la intervención o el conjunto de acciones activas de parte de Dios en socorro de los hombres. Alguien que busque Mateo 10, 29, 30, que quiera compartirlo. Mientras tanto, yo voy a servir un poco de agua. No se venden dos gorriones por una monedita. Sin embargo, ni uno de ellos caerá a tierra sin que lo permita el Padre.
y Él les tiene contado a ustedes aún los cabellos de la cabeza. Bueno, un texto maravilloso, ¿no? Que nos habla justamente de un Dios que está bajo control, o sea, todas las circunstancias habidas y por haber en la historia de la humanidad nunca se salieron del control de Dios y de la soberanía de Dios. A esto le hablamos le llamamos divina providencia. Las distorsiones que se producen, bueno, por defecto, el nihilismo. La vida no tiene sentido, la vida es un juego de dados, la suerte cayó así como cayó, no hay ningún tipo de justicia. Bueno, cuando una persona llega con este discurso, estamos frente a una persona que niega absolutamente la doctrina de la divina providencia. Y por exceso sería que lo que se conoce como panteísmo, ¿no? Ver a Dios en todas partes, ¿sí? Y adjudicar a este, cada hecho, cada evento o cada situación, adjudicarlo a Dios, ¿no? O sea, nos vamos de un extremo a otro, de negar el propósito de Dios, la vida es un juego de dados, hasta involucrar a Dios en todo, una actitud panteísta, ¿no? Recuerdo esa respuesta que Jesús le da a dos hermanos, creo que vienen y le dicen, Señor, dile a mi hermano que reparta, no sé si era un tema de herencia ahí. Y Jesús le dice, ¿quién me puso por juez entre ustedes? Resuélvanlo ustedes esto, dice, ¿no? Digo, hay cosas que Dios dice, bueno, esto ustedes tienen capacidad para resolverlo, ¿no? No me metan en todos sus problemas, ustedes tienen capacidad para resolverlo, ¿no? Entonces, bueno, desde el nihilismo al panteísmo podemos caer en una distorsión de la providencia divina. Y aquí estarían las preguntas. ¿Crees que Dios tiene un plan? ¿Crees que hay un propósito divino en todas las cosas? ¿Podés confiar que todas las cosas ayudan para el bien de los que aman a Dios? Es una pregunta que apunta a esto, ¿no? ¿Podés confiar en que hay algo más allá de ti en lo que esperás? Qué importante esto. ¿Y crees que Dios está en el control de esta crisis? ¿Me están escuchando? Sí, sí, amén, se lo escucha muy bien. Ah, porque no sé Sí, qué profesor, pasó. sí, sí. Bueno, seguimos entonces. Vamos a la fe. Bueno, este es el corazón del diagnóstico, ¿no? Dice Munier, el padre del personalismo, la solución biológica o económica de un problema humano, por próximo que se halle las necesidades elementales, es frágil e incompleta si no tiene en cuenta las más profundas dimensiones del ser humano. Los estudios coinciden en señalar el importante papel que desempeña la fe en la salud mental de las personas. De hecho, un ministro religioso es parte de los equipos interdisciplinarios de hospitales, escuelas, ejércitos, etc. Fue Carl Jung el que ha reconocido la contribución que la fe puede significar al equilibrio emocional de los individuos. La declinación de la vida religiosa, o la vida de fe,
aumenta los índices de neurosis. La fe saludable surge como consecuencia de un encuentro personal con Dios, de un Dios que ha tomado la iniciativa para buscar al hombre. La fe madura pasa de un hágase mi voluntad por un hágase mi voluntad con tu ayuda hasta llegar a hágase tu voluntad. Bueno, distintas concepciones o definiciones de la fe. Desde el punto de vista de las distorsiones, un exceso de fe puede hacernos caer en la magia. ¿Mm? Cuando el pensamiento mágico reemplaza la fe saludable, se produce una distorsión con el vínculo hombre-Dios. Jesús advierte en este caso, no tentarás al Señor tu Dios. Lo que Satanás le estaba pidiendo a Jesús cuando le pide que se arroje de allá del pináculo del templo, no era un acto de fe, era un acto de magia. En el pensamiento mágico hay una concepción idolátrica de la divinidad, de la cual el hombre se sirve para su propia utilidad. O sea, yo quiero usar a Dios, por eso te creo, Dios. En el pensamiento mágico es el motivo de una religiosidad funcional, una religión pragmática. ¿Para qué me sirve la religión? Que está en función de resolver mis necesidades, hágase mi voluntad. Y por defecto estamos hablando del ateísmo, sin creencia en ningún tipo de deidad. Acá hay un cuadro muy esquemático, pero tal vez nos ayude a entender las distintas variaciones de las experiencias de fe, que van desde el ateísmo hasta el teísmo, pasando por el agnosticismo y el deísmo. Y todas estas cuatro variaciones de la experiencia de fe recorre estas cuatro categorías que son: si cree en Dios, de qué naturaleza es Dios, cuándo interviene Dios y cómo es el conocimiento de Dios. Entonces, si le presentamos este cuadro a un ateo, no cree en Dios, por supuesto no va a hablar de la naturaleza de Dios porque no existe Dios para el ateo, menos una intervención divina, y su conocimiento siempre se reduce a lo empírico, a lo observable, a lo experimentable, a lo controlable, y por supuesto a Dios no se lo puede poner debajo de un microscopio para hacer un conocimiento científico. Así que el ateo no solamente niega la existencia de Dios, sino que niega ninguna vía posible de conocimiento de Dios. El agnosticismo, el agnóstico, no dice Dios no existe, dice no se puede saber si Dios existe. Desconocemos que Dios exista. Si existe, no lo sabemos. Por eso no puede hablar ni de la naturaleza ni de la intervención. Y cualquier conocimiento humano para descubrir a Dios va a ser siempre insuficiente. Bueno, dentro de esta categoría de agnósticos, siempre había muchos científicos, entre ellos Darwin, Einstein y otros. Un paso más allá está el deísmo. El deísta es un crédulo, o sea, alguien que cree que hay un Dios creador. Ustedes le dicen a un deísta, ¿hay una inteligencia superior? Sí, te van a decir. Pero no es una intervención que se involucre
en nuestra historia terrenal y humana. Por supuesto, no interviene y la vía de conocimiento a ese Dios puede ser la vía lógica, la vía de la razón. ¿Eh? Como, por ejemplo, Santo Tomás de Aquino fue alguien que eh, pretendió probar a través de sus 5 vías racionalmente la existencia de Dios. ¿Sí? Y por último llegamos al teísmo, que son las personas que dicen, sí, existe Dios, y no solamente existe, sino que yo hablo con Él y Él habla conmigo. Hay una relación personal con ese Dios, ¿no? Su naturaleza es la de creador, la de gobernador, la de soberano, la de rey y señor de la historia. Hay intervenciones divinas a la historia humana, sí, las hay. De hecho, la mayor intervención es Jesucristo, ¿no? Y la vía de conocimiento de Dios es a través de la fe, de la revelación y de la experiencia personal. Así que bueno, acá tenemos estas 4 categorías desde el punto de vista de la fe, para ver si nosotros podemos hacer un diagnóstico y decir, bueno, este es un ateo, este es un agnóstico, este es un deísta y este es un creyente, ¿no? ¿Cuáles serían las variables que mueven estos 4 niveles, digamos, de experiencia de fe? ¿Alguna pregunta sobre esto? ¿Están ahí? Sí, estamos. Bueno, bueno. Bueno. Yo quería preguntar, y de acuerdo a Newton, digamos, su creencia con respecto al deísmo, eh, era probable que él había escrito tesis, eh, no sé si investigaciones teológicas con respecto a, no solo en el campo de la física, sino también en lo espiritual, porque se lo ve a Newton como un referente cristiano, digamos, en su época, digamos. Sí, sí, pero básicamente los deístas, como en el caso de Newton, se manejan eh, más por argumentaciones racionales, ¿no? Por ejemplo, es absolutamente irracional pensar que todo lo que existe surgió de la nada, ¿no? Entonces ahí ya estamos entrando en una argumentación racional, ¿no? No hace falta fe para eso. Por eso la teoría del Big Bang es una teoría que afirma, que fortalece el deísmo, porque lo que afirma el Big Bang es que en un momento hubo un principio. Ese principio, bueno, toda la explicación del Big Bang, no voy a entrar en eso, pero la afirmación de que todo esto tuvo un principio ya es un criterio racional para explicar la existencia de alguien que puso en marcha ese principio, que dio origen a ese principio, ¿no? Entonces, los deístas prefieren moverse por el lado de la racionalidad de sus argumentos. La verdad es que yo escucho a un deísta y últimamente están surgiendo varios, ¿no?, que están dando sus discursos para probar la existencia de Dios desde el punto de vista racional. Yo lo escucho, lo aprecio, lo valoro, pero no me hace falta, porque mi encuentro con Dios fue una experiencia de fe. Yo no necesité, como dice el himno,
ni un argumento más. No necesité argumentos de la existencia de Dios. Así que el caso del teísmo, entonces, el acercamiento a Dios pasa por la fe, por la revelación y por la experiencia, ¿no? Así que bueno, puede ser que en la consulta pastoral ustedes estén tratando con un deísta, y está bien, pero pregúntenle si él ha tenido una experiencia personal con Dios, si ha tenido un encuentro con Dios, si Dios se ha revelado a su vida de alguna manera personal, ¿no? Porque por ahí pasa también parte de nuestra fe. Bueno, acá un dato. En la Argentina los indiferentes religiosos representan un 11,7% de la sociedad y se colocan en segundo lugar detrás de los católicos, superando incluso al diverso mundo evangélico. Los indiferentes serían estos, ¿no? Los agnósticos. Se trata de una categoría en marcado crecimiento. Cada vez hay más agnósticos, no tantos ateos, ¿no? Integrada por ateos que no creen, agnósticos que no niegan la existencia de Dios, pero tampoco encuentran razones para creer, y los llamados creyentes sin religión, aquellos que creen en Dios y afirman no pertenecer a ninguna religión. En los censos de la población del 47 y del 60, este segmento se ubicaba en el 2%, dato que indica una progresión exponencial en estos últimos 50 años. Es decir, acá en Argentina habría un 11% de agnósticos, un 23% de ateos, un 64% de creyentes sin religión. Estos son los indiferentes religiosos, digamos, ¿no? Bueno, este es un dato más de la sociología, ¿no?, que de la psicología, pero me pareció interesante porque, a ver, este es el mundo al cual nosotros llevamos la buena noticia del Evangelio, ¿no? Esta es la composición desde el punto de vista espiritual, ¿sí? A veces hay datos sobre educación, grupos etarios, economía, y espiritualmente hablando, bueno, acá este es un dato, me parece interesante. Bueno, y acá vienen las preguntas relacionadas con el área de la fe. Bueno, es ateo, agnóstico, deísta, teísta o creyente, la persona que tengo enfrente. ¿Qué importancia tiene la fe en Dios para su vida? ¿Es una fe personal o una fe heredada? Es importante diagnosticar eso, ¿no? ¿Es una fe utilitarista que busca satisfacer necesidades personales? ¿Es una fe en la fe? Sí, yo creo, por eso Dios me tiene que, o sea, la fe está puesta en lo que yo creo. ¿Es una fe madura que surge de una relación personal con Dios? ¿Es espiritual o religiosa? ¿Está inserta en lo que llamamos religiosidad popular? Bueno, esto sería todo un capítulo para tratar, ¿no? Lo que es la religiosidad popular. Nosotros, ahora el 7 de agosto, hubo una manifestación de religiosidad popular, como todos los años, ¿no? Bueno, aquí está la gente que dice, sí, yo creo. ¿Cómo fue su conversión? ¿Gradual? ¿Dramática? ¿Crees que tu fe le puede torcer el brazo a Dios? Está esa gente, ¿no? Yo creo y sé que Dios me va, y como que le voy a torcer el brazo a Dios. ¿Recurre a ciertos rituales para ayudar a Dios? Bueno, cuidado con esto porque se pueden infiltrar muchas veces en nuestra iglesia algunas conductas como para
atraer el favor de Dios. Bueno, aquí hoy les mandé algo así como una monografía, Religiosidad Popular, Creencias Religiosas Populares en la Sociedad Argentina. ¿Eh? Eh, Elaborado por Aldo Rubén Ameigueras de la Universidad Nacional de General San Martín, acá en Buenos Aires. Este es un librito interesante para leer. Ténganlo en cuenta cuando hagan el ensayo, la monografía para esta materia, que puede ser un buen tema para explorar. Y también le mandé el Atlas de Marimachi, Atlas de las Creencias Religiosas, bastante actualizado, apenas tiene 10 años, ¿no? Para acá, para Argentina, es todo un acontecimiento. Está muy, muy, muy completo este atlas. Bueno, continuamos. Vamos a la gracia. ¿Alguna pregunta hasta acá? Bueno, nos quedan 8 minutos. Vamos a ir a la gracia y ahí cerramos. Bueno, esta variable está fuertemente relacionada con la culpa y el perdón. Acá estamos entrando en un área muy, muy delicada y muy, muy propia de la fe. ¿Eh? El diagnóstico que hagamos sobre la gracia nos va a orientar, nos va a servir mucho para orientarnos acerca de la salud espiritual de esta persona. Históricamente, la relación del hombre con Dios se ha considerado sobre la base de culpa por el pecado y miedo al castigo por el pecado. Y si ustedes se fijan, gran parte de la religiosidad se maneja con estos andariveles, ¿no? Pecado, culpa, castigo, temor, Dios te va a castigar, esto es imperdonable, bueno, toda una serie de... acá estamos entrando en un terreno, como dije, muy específico para el diagnóstico de la salud espiritual de la persona. Las distorsiones por exceso, lo que Van Haffer llama gracia barata, ¿eh? Habrán leído el librito de él, ¿no? La gracia barata es la predicación del perdón sin requerir arrepentimiento, el bautismo sin disciplina de la iglesia, la comunión sin confesión, la absolución sin confesión personal. La gracia barata es la gracia sin discipulado, la gracia sin cruz, sin Jesucristo vivo y encarnado. En el libro El costo del discipulado. O sea, una gracia que no produce el efecto para el cual Dios la regala, ¿no? Dios la manda. El efecto de la gracia es la gratitud. Cuando recibo un regalo, agradezco. Y no solo agradezco de labios, agradezco con mi vida, ¿no? Así que bueno, ¿qué lugar ocupa la gracia? Y la distorsión por defecto es el exceso de escrupulosidad o meritocracia. El exceso de escrupulosidad lleva a la desesperación de no poder relacionarse con Dios. Muchos de estos trastornos se ubican en lo que se conoce como los ya muy conocidos TOC, no trastorno obsesivo compulsivo. Una persona que vive bajo una intensa culpa va a recurrir a una cantidad de rituales que le van a asegurar, le van a dar un margen de seguridad, por lo menos en un aspecto de su vida. Y por eso va a necesitar repetir obsesivamente algunas conductas,
que en un sentido sirven de alivio para la duda, la culpa o esa neurosis espiritual que está viviendo la persona, ¿no? Les recuerdo algunas verdades que al menos yo tomo como verdades. Primero, la gracia de Dios es anterior a la caída. No es que recién a partir del pecado Dios pone en funcionamiento la gracia. La gracia se pone en actividad desde el mismo momento de la creación. Todo lo que Dios hace es por gracia. Él no debía nada a nadie, pero es un don que es un Dios que se manifiesta en dar. El vínculo de Dios con el hombre no es amo-esclavo, sino creador-criatura, padre-hijo. Esta clase de vínculo se basa en el amor y no en el temor ni en la culpa. La gracia no fue el plan B de Dios, como diciendo, bueno, ya que pecaron, ahora les doy mi gracia. No, desde siempre Dios obró por su gracia. Se relacionó desde la gracia. Entonces, ojo, porque si hay un campo fértil para el surgimiento de las enfermedades psicoespirituales, ese campo es la culpa. Allí donde encontremos un alma sensibilizada por la culpa, bueno, ahí le va a caer todo el arsenal religioso para sacar provecho de esa situación. Dios nos elige antes de pecar sabiendo que vamos a pecar. El pecado nunca interrumpe el amor de Dios. La relación creador-criatura, padre-hijo, es sobre la base de un amor incondicional, diferente a las relaciones amos-esclavos, que sí apunta a la meritocracia. La gracia es la única forma de relacionamiento que Dios tiene, siempre fue así. El cielo no es un recurso para aplacar el miedo del infierno, es un regalo de Dios. Cuando una persona es libre de culpa y del castigo, está en mejores condiciones para tomar decisiones. Las preguntas. ¿Qué modelo sustenta esta persona en su vínculo con Dios? ¿Amo-esclavo o padre e hijo? Se dan cuenta, ¿no? La importancia. Si esta persona viene con un modelo de relación amo-esclavo, y va a vivir bajo el miedo del látigo del Señor. Si vivo con un modelo padre-hijo, y yo me quiero confundir en un abrazo con ese papá que me está esperando con los brazos abiertos. ¿Cómo maneja la culpa? ¿Es una persona capaz de aceptar el perdón? El perdón de Dios y el perdón de sí misma, porque a veces el problema está en que no se perdona a sí misma. Bueno, acá también me parece que les mandé un librito o un artículo de Hugo Santos, Me siento culpable, Introducción a la psicología de la culpa. Bueno, llegamos hasta acá, hermanos. Ok. Comentarios. Profesor, en la parte de providencia, vio que en la Biblia habla de la predestinación, ¿no? Eh, ¿Tiene algo que ver con la parte de la providencia, de la gracia? ¿Y cuál es su opinión? Sí. Mm, Yo no sé si tengo una opinión al mm, respecto, pero sí tengo una sensación mm, que a mí me trae mucha paz. mm, Y esa
voy a llamarle sensación, porque se puede llamar de otra manera, es el saber que desde la eternidad yo fui considerado, tenido en cuenta, elegido por Dios mm, para este momento de la historia de la humanidad. Y que Él ya tenía en sus planes mi nombre, mi historia, mi llamado, mi ministerio. O sea, nada de eso escapó a la omnisciencia de Dios. Entonces, en ese sentido, yo me siento un predestinado por Dios. mm, Esa, esa fe a mí me trae no solo eh, mucha alegría, sino mucha paz, mm, porque haga lo que haga, yo sé que esta elección no la mueve nadie, mm. ¿no? Bueno, no sé si respondo a la pregunta, Sí, sí, Pablo. sí. No, está bien. Quería saber eh, qué pensaba de este tema porque esta semana estuve hablando con estudiantes sobre este tema y muchos hicieron preguntas, ¿no? Porque en Ajá. Argentina no se enseña mucho, ¿no? De la predestinación, de la elección, ¿no? Mm, de este tema que nos da bastante tranquilidad también y además seguridad, ¿vio? Entonces, quería preguntar Amén. qué pensaba. Sí, Sí, bueno, sí, gracias. no sé. Bueno, hermanos y Mm, hermanas, Estela, ¿querés hacer alguna pregunta? No, 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 yo la verdad que estoy maravillada de esta clase. Excelente, excelente, profesor. La verdad, yo estoy muy, muy feliz por pertenecer y poder estar y aprender tanto, tanto, porque de verdad que parece que se mete en profundidad a mi alma. El otro día le decía a Marilyn, qué hermoso, qué hermosa materia, Leo, cómo el Señor nos capacita, nos enseña. Así que yo, feliz. Entiendo Profe, todo, escucho. Gracias, Estela. yo quería preguntarle algo, profe. Sí, En cuanto al diagnóstico que dijo hace un ratito de fe, sabe que hace poquito me pasó un caso de una chica con una patología de salud mental, esquizofrenia, que dejó de tomar las pastillas de un día para el otro porque dijo, no, el Señor me va a curar, dejó de tomar las pastillas. Eh, el esposo lo dijo así en la reunión y yo me quedé con una inquietud, estaba sentada en el banco con una inquietud tan grande porque digo, eso no puede ser así, decidir ella por sí solo, que dejo todo y ya Dios me cura, y mucho menos ella. No sé si estoy equivocada, por eso lo quiero comentar porque es lo que me pasó. Bueno, lloré, le pedí al Señor para que vaya porque no me quería meter en la intimidad de nadie, y ya venía mal ella, porque ya había dejado las medicaciones y ya venía mal, con agresividad y todo eso. Y bueno, y retomó la medicación. Por eso cuando usted hablaba de la fe y los excesos, eh, no sé, quería comentarle este caso para ver cómo usted como profesional, como un siervo del Señor, cómo lo ve. sí. A ver, yo creo que la sanidad siempre es divina. Los, los instrumentos que Dios use son eso, instrumentos. Pero si la enfermedad en su origen último es el pecado, hablo de origen último, allá en Génesis capítulo 3, ¿no? No estoy diciendo que toda enfermedad tenga que ver con un pecado. No sé si soy claro en eso, ¿no? Pero si la enfermedad en su origen
en sus orígenes tuvo que ver con rebelarse contra Dios, la salud es reconciliarse con Dios, ¿no? O sea, volver a Dios. Ahora, el instrumento que Dios use para eso, sea un hospital, sea un remedio, un fármaco, o sea la oración de la iglesia, o la oración de un hermano que tenga el don de sanidad, bueno, gloria a Dios en cualquiera de los casos, ¿no? Ahora, cuando Jesús sanó a los 10 leprosos, los mandó a los sacerdotes, ¿se acuerdan? Y los sacerdotes eran los que daban un poco el certificado de salud, o sea, en el hospital de la época, que certificaban que la persona estaba sana, ¿no? O sea, Jesús reconoce a la institución humana, en este caso los sacerdotes, que eran un poco los médicos de la época, ¿no? Los que estaban autorizados para decir sanó o no, y Jesús les da ese lugar, ¿no? Entonces, me parece que cuando una persona está bajo prescripción médica, debe seguir y debe obedecer esa prescripción, porque la persona que hizo la prescripción es una herramienta más de parte de Dios para salud de esa persona, ¿no? Así que eso, no sé, Marilyn, si respondo a tu pregunta. Sí, sí, perfecto, profe. Después que ella retomó, porque bueno, retomó la medicación, comenzó a estar nuevamente bien, nuevamente Ah, como estaba antes. Bien, claro. Mm. gracias, profe. Ahora, dicho esto, no somos ingenuos, ¿sí? No somos ingenuos y sabemos que hay toda una industria, ¿no? Este, ante la cual tenemos que consultar, ¿no? Este, o sea, en algunos casos hacer más de una consulta médica, ver cómo nuestro cuerpo reacciona a la medicina. eh, o sea, la ciencia médica está ahí, está en pañales todavía, ¿no? Por eso los tomamos como herramientas de Dios, pero siguen siendo eso, herramientas, ¿no? Bien, ¿algo más? Si no, ya vamos cerrando, hermanos. Bueno, que el Señor les bendiga.